Bueno, entonces vamos a empezar con esta clase hoy, viernes 29 de mayo, para ir completando el tema de las acciones civiles, que es el último tema que estamos tratando. Antes de empezar con eso, recuerden que en IVA Interactiva pueden ingresar a ver el examen y ya tienen las respuestas disponibles. Entonces, no ingresar al examen y ahí ya tienen 24 horas después de que han presentado el examen. Si el examen lo empezaron a presentar a las 4 y 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 15 minutos, pues es 24 horas después que se activa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Mejor dicho, a partir de las 5 de la tarde lo pueden revisar. ¿Listo? Y ahí encuentran las respuestas correctas y las respuestas dadas por ustedes. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de las acciones civiles. Y dentro de las acciones civiles habíamos mencionado algunas y nos quedamos en la acción de simulación, que mencionamos que era una acción de mucha dificultad por la prueba, porque demostrar dentro de la acción de simulación que efectivamente un negocio ha sido simulado totalmente o en parte es muy complejo. El problema de la acción de simulación es la prueba, la demostración de que la persona no quería realizar ese negocio, sino que quería realizar otro, o de que no quería realizar ningún negocio en general. Entonces mencionamos la dificultad de la acción de simulación. Vamos a buscar vamos a continuar y vamos a hablar de otra acción de tipo civil, como son la acción oblicua o la acción subrogatoria. Esta acción oblicua o acción subrogatoria es una acción que se le da, que se le concede a los acreedores para que ejerzan o instauren demandas a nombre del deudor, cuando el deudor no quiere hacerlo para no pagar lo que debe. ¿Cómo así? Tenemos un sujeto, ¿sí? Pedro. Y Pedro le debe a Juan la suma de 100. Juan entonces es el acreedor, ¿sí? Juan es el acreedor de Pedro. Resulta que el padre de Pedro muere. Y el padre tenía una casa por valor de 100 millones de pesos. Esto en una casa. Pedro no quiere iniciar la sucesión porque él sabe que si él inicia esta sucesión, entonces esta casa entra en su patrimonio, entonces él ya tiene 100 millones, y entonces ¿qué va a hacer Juan? Va a cobrar la deuda. Entonces es como si la casa llegara directamente a Juan. ¿Por qué razón? Porque Pedro la debe toda completica. Entonces Pedro decide que como él es el único heredero, esta casa le corresponde a él. Si él no abre la sucesión, la casa siempre va a seguir a nombre de su padre. Y el acreedor puede rematar los bienes de Pedro, pero Pedro no tiene nada a su nombre, porque la casa está en nombre del papá. Entonces a Pedro no le interesa abrir la sucesión para que la casa no entre en su patrimonio y este no le cobre. Previniendo eso, entonces el legislador permite que se haga una acción oblicua. ¿Sí? ¿De qué manera? Que Juan sea el que reclame esta casa para Pedro, es decir, que Juan sea el que inicie la sucesión para que la casa efectivamente le quede a Pedro y una vez Pedro la tenga en su poder, entonces se pague el dinero. Entonces la llamamos acción oblicua porque Juan entra a presentar la sucesión para Pedro, no para sí mismo, sino para Pedro. ¿Con qué finalidad él presenta la sucesión que favorece a Pedro? Con la finalidad de él
de que una vez él reciba ese dinero, entonces poderse cobrar su acreencia. Esa acción oblicua o acción subrogatoria está creada para evitar que las personas abusen del derecho, así como lo mencionábamos en ese ejemplo, en el que Pedro recibe la herencia y entonces lo que recibe de herencia lo debe utilizar porque eso entró a su patrimonio para pagar lo que debe. Pero como eso nunca va a entrar a su patrimonio porque él no hace la sucesión, entonces él no se hace cargo de las obligaciones y eso es lo que se trata de evitar. Esa trampa, entre comillas, que se le puede hacer al sistema y entonces se le permite al acreedor realizar esa acción oblicua o acción subrogatoria. Y no es solo es para las sucesiones, es para cualquier tipo de proceso. Cuando el deudor podría iniciar un proceso y en ese proceso aumentar su patrimonio y de esa forma cubrir las obligaciones, pero decide no hacerlo precisamente para no pagar, entonces el acreedor está facultado por el Código Civil para solicitar esta acción subrogatoria. Básicamente, ¿como para qué Pedro va a gastar plata haciendo esa sucesión? ¿Para qué va a contratar un abogado? ¿Sí? ¿Para qué se va a poner a abrir la sucesión, a hacer emplazamientos, a pagar gastos notariales? Como el para qué, como para qué va a hacer eso, si los mismos 100 millones que recibe ya los debe. Entonces, él, ¿para qué va a incurrir en más gastos? Entonces, él no tiene intención alguna de hacer esa sucesión para no incurrir en gastos. Entonces, ¿a quién le toca hacerlo? Al acreedor. Entonces, el acreedor abre la sucesión por él, contrata al abogado por él, pero una vez que la persona recibe, él se queda con esa plata, ¿sí? Para pagar su acreencia. Me pregunta Lina, que si una sucesión no es obligatorio abrirla. No, la sucesión la abren las personas que quieren recibir. Si las personas no quieren recibir, no la tienen que abrir. ¿Qué pasa si una sucesión no la recoge nadie? Si nadie abre la sucesión, si nadie se interesa por ello. El Estado, en cabeza de bienestar familiar, puede solicitar que se abra la sucesión y si nadie reclama los bienes, entonces bienestar familiar se queda con ello. Es más, bienestar familiar tiene una división única y exclusivamente para eso, para hacer sucesiones sobre las que nadie reclamó nada, sobre las que nadie las abrió. Entonces, para que esos bienes no se queden abandonados ahí en el olvido, bienestar familiar tiene una división especial solamente para eso, para estar abriendo sucesiones que nunca se reclamaron, sobre las cuales nunca apareció nadie para abrir la sucesión. ¿Ya? Entonces, esa es la cuestión. Sí, no es obligatorio, eso se puede quedar ahí. Es más, muchas personas nunca abren la sucesión y lo dejan ahí secula seculorum. Sí, igual los hijos pueden habitar el inmueble, claro. Es más, ocurre algo, puede haber posesión. ¿De qué forma? Tenemos esta casa, ¿sí? Esta casa era de Pedro, ¿ya? Y Pedro muere. Esta casa está entonces dentro del patrimonio de Pedro. Cuando él muere, entonces sus herederos se vuelven poseedores de buena fe de esta casa. ¿Quiénes son sus herederos? María e Isabel. Y resulta que María e Isabel se van a vivir a la casa y nunca abren la sucesión y empiezan a ejercer actos de señor y dueño. Empiezan a pintar la casa, pagan los impuestos, pagan los servicios públicos, le hacen mejoras a la casa, en fin, realizan todos los actos que el propietario realizaría. Al cabo de cierto tiempo, esas personas que, como lo habíamos visto antes, pueden iniciar una acción de pertenencia. ¿Sí? Es decir, solicitar la prescripción de ese bien sin necesidad de abrir la sucesión. Lo que pasa es que, ¿por qué la gente no lo hace de esa forma? Porque es más complejo y es más lento solicitar la prescripción. ¿Por qué razón? Porque cuando usted solicita la prescripción de un bien, usted tiene que tener
El tiempo de prescripción, actos de señor y dueño tiene que haber hecho y no puede reconocer dominio ajeno. En cambio, en la sucesión, la persona tiene derecho y punto. Entonces, la persona abre la sucesión y le toca sin necesidad de cumplir un tiempo, sin necesidad de tener, ¿qué es lo que necesita? Tener la calidad. ¿Cuál calidad? Ser heredero o legatario. Entonces, la persona, digamos que le convendría más volverse dueño por la sucesión que por la prescripción. ¿Sí? Lina dice que por el tema de impuestos, pero es que la casa sigue generando impuestos, no a cabeza del heredero, sino del muerto. Y si usted no paga los impuestos, el Estado se queda con las cosas, ¿sí? El Estado le remata la propiedad para cobrar esos impuestos, ¿ya? Pero lo que la persona puede hacer, lo que le digo es que paga los impuestos. Así lleguen a nombre del papá, llega el recibo de predial y la persona lo paga. ¿Sí? Eso hace parte de ejercer esos actos de señor y dueño, ¿ya? Edwin dice que si le repito una definición de esta acción, la acción oblicua o acción subrogatoria es una acción que se le concede al acreedor cuando el heredero no ejerce una acción con la finalidad de no pagar al acreedor. ¿Sí? Tenemos un deudor. Esta persona le debe plata a esta persona. ¿Sí? Y esta persona, a su vez, le deben a él plata. A él le deben dinero. Entonces, él lo que tiene que hacer para reclamar este dinero es instaurar una demanda. Pero él no lo hace porque sabe que si ese dinero le llega a él, entonces le toca pagárselo a este. Entonces él dice, ¿yo para qué voy a cobrar esta plata? ¿Para qué voy a hacer esta demanda? Para que este man se quede con ella. Entonces yo pago el abogado, me mamo el proceso, pago los impuestos, pago todo, para que después me caiga la plata y este man me la quite. No, las pelotas. Pero esta persona no puede cobrar el dinero, no puede cobrar su acreencia si este man no recibe eso, plata. Entonces, ¿qué la ley le permite a este que él solicite? Porque eso se llama oblicua, porque hace una curva. ¿Sí? Él solicita esto para él y luego apenas le caiga a este man, él se queda con ello. Por eso se llama acción oblicua. Esa es la idea de la acción oblicua. ¿Ya? María Camila dice, profe, entonces si nadie inicia la sucesión, esto se convierte en un bien baldío, sin dueño, aparente o conocido. Sería de uso público por no tener dueño y por ende un bien baldío fiscal o vacante. ¿Me corriges, por favor? No, no, no. Una cosa son los bienes que no tienen dueño y otra cosa son los bienes abandonados. ¿Ya? Un bien que no tiene dueño no es del Estado, porque los bienes del Estado no se pueden prescribir. Un bien que no tiene dueño es eso, que nunca jamás ha tenido dueño. Ese bien sí tiene un dueño. ¿Quién? Ese muerto. Ese muerto es el dueño, el último dueño conocido es ese muerto. ¿Ya? ¿Qué pasaría entonces ahí? Las personas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Meterse a vivir ahí, cualquiera, y cuando cumpla el término de prescripción, lo puede adquirir por prescripción. ¿Ya? Entonces, no porque nadie reclame, el bien se vuelve del Estado. Eso es diferente a que la sucesión la haga bienestar familiar. En ese caso, que bienestar familiar reciba los bienes, entonces ahí sí se vuelve un bien del Estado. ¿Por qué razón? Porque una entidad del Estado ya es el nuevo dueño. Entonces, eso es otra cuestión diferente. Pero si simplemente nadie abre la sucesión, los bienes quedan a nombre del muerto. Pues es que él era el último propietario conocido, ¿ya? Entonces, cualquier persona los puede prescribir. Cuando una persona se muere, genera una particularidad, porque genera una comunidad herencial. Entonces, todos los herederos se vuelven comuneros y poseedores de la herencia. Entonces, a ellos les queda mucho más fácil la prescripción porque ellos utilizan el término corto, el de la prescripción ordinaria, que para el caso de los bienes inmuebles es de 5 años. Profe, Dígame.
Eh, cu- Cuando usted usa la expresión ubicua, o sea que también puedo usar la Para cualquier cosa. expresión colateral o transversal, ya que esta es la que se usa en los grados de dignidad. Sí. No, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, o sea, no tiene nada que ver con las líneas de consanguinidad, eso no No, impone. ella, no, cuando usted la mencionó, entonces yo inmediatamente la relacioné y me fui como al Código Civil. Sí, Entonces estaba pero no tiene nada, confundiendo. nada que ver con las relaciones del código civil frente al parentesco, de que si es derecho, o de que si es línea directa o línea, sí, no. Esta simplemente se llama así, acción oblicua, porque no lo ejerce la persona directamente, sino que lo ejerce el acreedor, un tercero, pero no para él, ¿sí? Sino que lo ejerce para favorecer a otro, ¿sí? Yo favorezco a mi deudor y una vez que lo he favorecido y que el deudor ha ganado ese bien, ha ganado eh, ese derecho, entonces yo cobro sobre ese derecho, ¿ya? Por eso la llamamos de esta manera, acción oblicua, Vale, ahí me tenía confundida esa porque no palabra. es una acción directa, sino que es una acción. Usted la va a encontrar regulada en el artículo 1295 del Código Civil, si no estoy mal, venga, yo reviso eso. 1200, ¿qué, profe? Deme un segundito, yo lo reviso, que sí sea que no le esté yo diciendo aquí mentiras. Deme un segundito, yo lo reviso acá en el computador. Es que como el Código Civil tiene tantos artículos, entonces muchas veces se le trocan a uno. Un segundo. O sea que en el derecho esa palabra se puede mencionar para dos definiciones. Sí, lo que pasa es que eso pasa con mucha frecuencia. O sea, en el derecho usted encuentra muchas cosas que están, que una sola definición puede utilizarse para muchas cosas. O Sí, sea o sea, no que, se o preocupe. sea que en la importancia de un documento X es importante hacer eh, énfasis sobre lo que se quiere, porque, por ejemplo, usted lo estaba hablando, pero yo dije, no, pero entonces sí es como lo de la herencia, entonces yo ya estaba metida por allá y de una vez me fui para el código porque de una vez ya, pues ya estaba confundida un poquito, la verdad. Sí, sí, Y sí. pues, Venga, sí, deme un segundito que me están aquí haciendo una llamada. Dame un segundo, por favor. Ya, qué pena con ustedes. Es que un amigo quiere entregarle unos libros. Estos dos libros están aquí. Son de un amigo y otros tres, estos tres que están acá a este lado. Entonces viene ahorita y quiere entregárselos. Entonces me llamó para avisarme que ya enseguida venía. profe, ya Entonces tienes fue por eso. el código, perdón, el El artículo de, artículo sí, es que quiero mirar. 2000, espérate que es que no me acuerdo cuál es, creo que es el 2489. Es que está en varias normas, usted lo encuentra regulado en varias normas, pero la definición exacta de esa acción, no me acuerdo en cuál está. Dame un segundo que lo estoy buscando acá. 87, 189. Usted lo encuentra en el segundo inciso del artículo 2489. 2489. Pero también usted la va a encontrar, por ejemplo, en el artículo 1295 del Código Civil o en el artículo 1451 del Código Civil o en el inciso penal del 1468 y en el artículo 2513. Son diferentes artículos que hablan sobre sus diferentes derechos, ¿sí?
en los cuales hay regulados este tipo de cosas, de que una persona, un acreedor, puede ejercer derechos de su deudor, puede subrogarse en esos derechos para cobrar su acreencia. Como el deudor no la va a cobrar, entonces yo me subrogo por él y la cobro, ¿sí? Actúo como si yo fuera el beneficiario de esa acción. Entonces, espérese que por aquí hay varias preguntas. Listo, María Camila ya me preguntó. David Betancourt dice, profe, la posesión también se puede dar si, por ejemplo, yo estoy como arrendatario y el arrendador fallece y la familia no abre la sucesión y yo sigo viviendo allí ya sin pagar arriendo y actuando como señor y dueño. ¿Puedo pedir la prescripción? Sí, señor, sí lo puede hacer. Pero implica que usted ya no reconozca dominio ajeno, o sea, que usted ya no paga arriendo ni paga nada, que usted ejerce los actos de señor y dueño, que usted paga los impuestos, hace remodelaciones, no deja entrar a la gente, usted actúa como si eso fuera su casa, y pasado el tiempo, los 10 años o los 5 años, dependiendo de si es prescripción ordinaria o extraordinaria, entonces usted ya podría adquirir por prescripción. Es que la idea de la prescripción es esa, ¿sí? Es una legalización de un robo de una propiedad, básicamente. Eso es, porque ¿qué si no es usted apoderarse de algo que no es suyo, ejercer actos de señor y dueño, no reconocer dominio ajeno y al final lo vuelven suyo? Yo la verdad nunca entendí cuál fue la naturaleza de esa acción, o sea, cómo es posible de que en un estado donde la propiedad privada es un derecho fundamental prácticamente, ¿sí? Se permite la posesión. Tal vez es porque la posesión como tal hace que las propiedades sigan sirviendo como bienes comerciales. La posesión hace que los bienes inútiles, que los bienes que se quedan abandonados, olvidados por los propietarios, no se queden ahí secula seculorum recogiendo polvo, sino que puedan volver a tener una función social, puedan volver a servirle a alguien, alguien puede volver a ocuparse de ese bien, lo puede negociar, eso activa la economía, la persona paga los impuestos, etcétera, etcétera. En cambio, si no se pudiera la prescripción, entonces se acumulan años y años de bienes que deben impuestos, se vuelven ruinosos, se podrían destruir incluso. Y habiendo personas con necesidades de vivienda, como por ejemplo con los bienes inmuebles, entonces, lo que yo creo que intenta es tratar de mantener esa función social de la propiedad privada en el que las personas puedan adquirir ciertos bienes y que puedan comerciar y eso a su vez volver productivo el bien, integrarlo a la economía, que se vuelva un bien económico, ¿ya? Y no simplemente que se quede ahí olvidado para toda la eternidad. Eso es lo que yo creo, pues, que es lo que pasa con la prescripción. Entonces dice, Lina, dice, profesor, si el muerto no dejó herederos y no pagó impuestos, ¿quién abre la sucesión? ¿Quién sería el acreedor? Hoy que mencionó al ICBF. Lo que pasa es que cuando hay una sucesión, las sucesiones se graban o tienen unos órdenes. Eso lo vemos más adelante cuando veamos las sucesiones. Entonces, dependiendo de la clase de herederos, hay un orden, ¿sí? Son 5 órdenes. El quinto orden, el último, cuando no hay ninguno de los 4, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Quiere decir que si una persona muere y no otorga testamento y no tiene familiares, ¿quién es el heredero de esa persona? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? Entonces, el que abre la sucesión es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahí no es una acción oblicua, Lina, ¿sí? No, ahí no es una acción oblicua. ¿Por qué no es una acción oblicua? Porque es que el beneficiario de esos bienes es directamente Bienestar Familiar. Porque como nadie reclamó, ellos son los que tienen el derecho. Eso lo vemos más adelante cuando veamos la sucesión, ¿ya? Pero esa es la, digamos, la base del asunto. En cambio, la acción oblicua implica que hay alguien que tiene derecho a reclamar, pero que no quiere reclamar para no pagarme. O sea, yo soy acreedor del beneficiario y el beneficiario no quiere reclamar el derecho y llámelo sucesión, llámelo proceso ejecutivo, llámelo proceso de responsabilidad civil, de simulación, de lo que sea.
¿sí? Incluso la prescripción. Porque, ¿qué pasa? Mírenme en este caso. Ya no con sucesiones, sino con prescripción. Tenemos una casa, ¿ya? Esta casa. Esta casa tiene como poseedor a María. María es la poseedora de esta casa. Pero resulta que María le debe a Josefina, le debe 100 millones de pesos. Esta casa vale efectivamente 100 millones. Los 100 millones que ella le debe a Josefina. ¿Cuál es el problema? Que esta casa no es de María. María es la poseedora, pero ella todavía no es la propietaria de esta casa. ¿Ya? Entonces, si Josefina demanda a María y dice, bueno, voy a embargar todos los bienes que usted tenga en su patrimonio, esta casa no está dentro de esos bienes. ¿Por qué no está? Porque esa casa todavía aparece a nombre del propietario original, ¿sí? Ella es solamente la poseedora. Entonces, ¿qué debe hacer María? Cuando cumpla el término de prescripción, debería solicitar la prescripción adquisitiva de dominio de la casa donde ella vive, donde ejerce acto de señor y dueño. A ella le adjudican la casa, ¿sí? Y entonces ahora sí ya Josefina podría demandar. ¿Y qué encuentra dentro del patrimonio de María? Una casa, ¿sí? Entonces Josefina solicita que esa casa se le dé como pago de los 100 millones de pesos que se debía. Y entonces Josefina se queda con la casa. Como María sabe eso, entonces María no ejerce la acción. María se queda quieta porque dice, mientras que yo sea poseedora, yo sigo viviendo aquí relajada. No hay problema, nadie me va a sacar de acá porque yo soy poseedora. Y yo no voy a demandar porque Josefina se me queda con la casa. Entonces ahí es donde se permite la acción oblicua. Josefina, entonces se le permite que a ella instaura la acción de prescripción adquisitiva de dominio frente a la casa, para que la casa se le adjudique a María y luego después se le cobre sobre esa casa, ¿sí? Se llama acción oblicua por eso, por esa curva que da, que en la que yo pido que se le dé a esta persona y luego de que se le haya dado, entonces yo cobro mi acreencia. Y se puede ejercer cualquier acción. Por eso la llamamos acción oblicua. Yo ejerzo una acción en nombre de ese tercero porque él me debe a mi dinero y él no la quiere ejercer precisamente para no pagarme. Listo. Entonces, así es como funciona esta famosa acción oblicua. Yo vi ahorita que Tomás había levantado la mano, pero la bajó. Supongo que ya no va a preguntar o qué fue lo que pasó. No, sí, profe, es que con lo que usted había dicho de por qué la razón de ser de que se legalice como ese robo, diríamos, de propiedades que ya tienen un dueño, y usted me respondió la duda. Sí. O sea, es que social. la primera vez que uno estudia la posesión, uno dice, marica, ¿en qué estado que vivimos? No, es que con razón estamos como estamos, aquí se permite robar propiedades, huevón, o sea, no joda. Sí, entonces de primerazo uno como que esa idea choca, pero cuando uno entiende el trasfondo, cuando uno entiende qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, entonces uno dice, ok, sí, ya entiendo para dónde va. Puede que uno no lo comparta, pero uno sí lo entiende de dónde, por qué razón ocurren esas cosas, ¿cierto? Al menos entenderlo, aunque uno no lo comparta, te da la posibilidad de al menos uno saber qué es lo que ocurre, por qué es que ocurre eso, aunque uno no esté de acuerdo, ¿cierto? Entonces, eso es algo muy importante que uno entiende estudiando esta carrera, que uno aprende a entender los sistemas y a entender las cosas de manera que uno dice, no lo comparto, pero ya entiendo por qué pasa eso. Yo recuerdo mucho, Tomás, cuando estaba estudiando la maestría, que tuvimos un profesor que nos habló del derecho internacional y que nos habló del derecho islámico. Y entonces, ya enseguida te doy la palabra a Edison. ¿O es frente a este tema? Es del tema, profe. Dígame. Lo que pasa es que, a ver, es más como un caso, una finca que Sí, lleva muchos años abandonada en mi pueblo. Y cada ¿cuál es su campesino, pueblo, por digámoslo cierto? así, cogió un pedazo y se adueñó de él, pero pues ahí ¿Cuál es el no. pueblo, Edison? ¿Cuál es el pueblo? Yo soy de Armenia, Antioquia, un pueblo que queda de San Antonio de Prado para adentro.
Sí, 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 sí. Armenia Mantequilla, que llaman. Sí, señor, Armenia Mantequilla. Es una finca muy grande, demasiado Sí. grande. Y esa finca, digamos que lleva 20 años, no sé, 30 años o más. Ahí está Eh, cargando sí, maleza. ahí nadie, pues nadie le ha pagado impuestos ni nada. Y entonces las personas pues del campo, cada uno cogió su pedazo y Y se comenzaron la a repartieron. cultivar. Exacto. E indirectamente se la han ido repartiendo y a pedacitos. Ujú. Y y se venden el pedacito y lo compras, ¿sí me entiende? Pero Sí, sí, obviamente sí, pues sí. nadie es propietario Sí, y del así lo han terreno. venido haciendo por ahí hace X años, ¿cierto? O sea, eso es de una tradición ya. Por ahí 30 años o más que esa finca está Ujú. abandonada. Y es una finca demasiado, pero exageradamente grande. Una hacienda gigantesca, pues sí. Eso es Sí, una cosa eso enorme, es, enorme. eso es muy común y gracias a eso se tuvo que crear eh, una, una nueva forma de prescripción, porque el problema de la prescripción es que usted puede prescribir todo el bien, no un pedacito, todo el bien entero. Usted no prescribe un pedacito, sino todo. Entonces, si yo me comí este pedacito y usted este pedacito y usted este pedacito, ninguno somos poseedores, según lo que dice el Código Civil, y no podemos adquirir por prescripción porque solamente se puede prescribir todo, ¿ya? Entonces, ¿qué Sí, ya. ocurrió? Usted ve en el Código Civil que dice que los procesos para el saneamiento de la titulación. Entonces se dijo que esas personas se les tenía que arreglar su situación porque ellos llevaban 20, 30, 40 años, 50 años, 100 años con una tradición de que ellos son los dueños de este pedazo y lo negocian y lo venden y hacen escrituras. Incluso había un registro, el registro de matrícula inmobiliaria anterior, antes de que se sistematizara, se hacían unas carpetas de cartulina que tenían unos cuadros y en uno de los cuadros decía falsa tradición, que es cuando se registraba la posesión y usted vendía la posesión, no la propiedad, sino la posesión, y entonces se registraba usted como falsa tradición. Eso después desapareció y ya no se registra la posesión. Pero todo eso se creó, entonces digo, no, 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 venga, organicemos eso, venga, organicemos esas propiedades grandes que están ahí ociosas y que ya las personas le pusieron utilidad porque las cultivan, han hecho casas, en fin, entonces venga y a cada uno le damos un pedacito, entonces crearon como unas especies de posesiones parciales o posesiones minoritarias, ¿ya? Esas son cosas Profe, nuevas que sucedieron. pero ¿qué Dígame. se tiene que hacer o quién haría ese proceso? Porque allá no lo han hecho. Ahí hay que hablar con las personas y mirar que entonces se puede hacer de varias formas. Una es con la personería y ellos tienen encargados de hacer eso o con con un proceso civil que se hace ante el juzgado. Eso está en los primeros artículos del Código General del Proceso, pero no es que no me acuerdo cómo es. Pero yo la busco. Yo la busco aquí. Ley. Vamos a ver si es esto. Es la ley 1561 del 2012. Fíjate en esa ley que ahí dice más o menos como, fíjate en esa ley, 1561 del 2012, ¿ya? Fíjate en esa a ver si es con esa que te da, listo. Entonces les estaba poniendo un ejemplo con el derecho islámico y era el siguiente. Cuando a usted le preguntan qué opina sobre el derecho islámico, la gente generalmente asocia, los de Occidente, generalmente asociamos el derecho islámico o los países islámicos con países retrógrados, misóginos, autoritarios, casi locos, ¿sí? Por algunas normas, por ejemplo, que las mujeres tienen unos derechos restringidos que los hombres, que tienen que caminar así, que se tiene que vestir de esa forma, ¿Por qué ocurre eso? Porque las leyes de ellos vienen directamente del Corán. Ellos no tienen un código civil, sino que tienen el Corán. En el Corán, que es la Biblia, están las leyes. Quiere decir que las leyes las hizo Dios. Entonces, no se pueden modificar. Entonces, por eso es que en 2020 la gente se sigue vistiendo así, siguen teniendo unas tradiciones de hace 2000 años. ¿Por qué? Porque es que efectivamente las leyes son de hace 2000 o 3000 años. Y entonces ellos no las pueden modificar porque son leyes divinas. Entonces, ese carácter de divinidad
crea verdaderas cláusulas pétreas. Sí, señor, y un naturalismo. ¿Por qué cláusulas pétreas? Porque eso no se puede modificar. Es que usted cómo vas a modificar vos una norma que hizo Dios. ¿Sí? Entonces, yo sigo sin compartir esa filosofía, esa forma de ver, pero sí al ver y entender que esas normas vienen directamente del Corán, el carácter divino de las leyes, ¿sí? La inmutabilidad de ese derecho, entonces uno dice, sí, ya entiendo por qué. Sí, claro, es que es muy difícil, claro. Sí, ¿cómo van a cambiar unas tradiciones milenarias? Es difícil. Entonces, es lo que le digo, cuando uno entiende la forma como funcionan algunos medios, entonces usted dice, ok, ya entiendo. Profe, Dígame, Tomás. y es charro porque es que, por ejemplo, allá en lo que es Oriente no han sufrido como una mezcla de culturas, ¿no? Nosotros acá en Occidente como que pensamos de manera distinta es porque han habido ese mestizaje de culturas. Entonces Sí, tenemos, una hibridación. por ejemplo, esto del laicismo de Colombia no fue nada gratis, no fue porque dijimos que porque sí, no, sino por la mezcla de tantas culturas que había que se comenzaron a evidenciar que era necesario esa inclusión. En cambio, allá en Oriente no, se han mantenido intactos Sí, durante han miles de sido años. más puristas, entre comillas, del derecho. Un derecho muy poco modificado. ¿Sí? Entonces, sí, tenés toda la razón. O sea, nosotros somos una mezcla de todo. ¿Sí? Por eso es que yo me río pues cuando encuentra unos racistas en un país como este. ¿No? Racistas, por Dios, en un país como este. Una mezcla de estas, alguien así de este color, por Dios, racista de qué. Sí, sí, nosotros somos como un perro chandoso que uno no sabe identificar ya ni de qué raza es, porque hay perros que uno dice, bueno, este es un cruce de tal con tal, pero hay otros que uno dice, no, esto es un hijo de puta, ¿qué es esa cosa? Por Dios, ¿cierto? Entonces, más o menos eso es lo que pasa. De la mezcla ser tan variopinta en estas regiones, entonces se crean todo eso. Por ejemplo, el derecho penal de nosotros es un derecho que tiene su pedazo del derecho anglosajón sin dejar de lado el de nosotros, porque mire que, por ejemplo, en los Estados Unidos se utiliza el jurado de conciencia y nosotros no lo utilizamos. Entonces generan unas mezclas muy curiosas que tienen pues unos resultados bastante llamativos, ¿cierto? Muy bien, entonces, Edison, ya sabe, 1561 del 2012, me cuenta si es esa o si no es esa y buscamos a ver qué. Deme un segundo, por favor. Sí, sí es. Ya la estoy leyendo. Deme un segundito, por favor. Ya, qué pena con ustedes. Bueno, ¿alguien más tenía alguna duda? Profe, sí, sí es. Ya estoy leyendo sobre el tema y ahí le resuelven todas las dudas Listo. sobre la Ahí materia. está. Muchas gracias. Dígame. Yo tenía una duda relacionada a lo que está diciendo el compañero, ¿cierto? Sí. Él está hablando de un municipio, ¿cierto? Sí. En el que está hablando de un lugar en el que la división de ese pedazo de tierra se haría como en parcelas, ¿no? O eso Sí, es lo que lo yo que entendí. pasa es que, a ver, Pero ya no, vamos la a ver pregunta otra es, acción, que es la acción divisoria, que tiene que ver con lo que eh, vos diciendo, pero hágame la pregunta. era en caso de ser como en una ciudad, de que sea un territorio que está dentro de una ciudad, la potestad de ese terreno lo podría tomar el ente territorial, pues del municipio, y convertirlo en otro barrio, pues, o en otra parte de ese, pues, hacerlo legal, por decirlo así. Lo de la Pero el Comuna 3. problema es, a ver, el Exactamente. problema es este. Cuando el bien es del Estado, que el Estado es el dueño, sí, es más, eso pasa con mucha frecuencia. Por ejemplo, hace poquito estaba viendo yo una serie de Netflix de unas casas que hacen, no sé qué, no me acuerdo de dónde. Bueno, era una de esas cosas que uno paga Una y le favela. dejan ver películas. No, era en México. En concreto es una empresa que se encarga de hacer casas
impresas en 3D. Tienen unas máquinas gigantescas y la máquina va echando un concreto especial y va haciendo la forma de la casa hasta que se crea la casa. Obviamente pues le ponen unas varillas y una cosa y queda una casa hecha en 3D. O sea, en vez de poner los ladrillos así, la máquina la va haciendo y en cuestión de 1 o 2 días está lista toda la casa. ¿Ya? Entonces ellos quieren regalar 1 millón de viviendas. ¿Sí? Así. Entonces se van para México y le dicen al Estado mexicano, vea, nosotros tenemos esta máquina, queremos hacer esto, nosotros ponemos la mano de obra, ponemos la maquinaria, ponemos todo esto, pero necesitamos un terreno. Entonces en un pueblo por allá llegan y dicen, el Estado mexicano dice, hombre, ve, yo soy dueño de este lote gigante, hágalas ahí. Y entonces ahí en ese lote van a construir, qué sé yo, 1000 casas, 100 casas, no sé cuántas eran. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Como el terreno es del Estado, entonces el Estado les da a las personas ese terreno y lo divide en las diferentes casas para que luego lleguen los propietarios y a cada uno se le dan las escrituras. Pero ese es el caso de que el Estado es el dueño. Entonces, el Estado dispone, divide el lote en las diferentes parcelitas de las diferentes casas y luego se lo entrega. Miren, les muestro un video para que sepan de qué estoy hablando y que casas en 3D y todo. Miren, les muestro aquí cómo es que funciona este asunto. Espere, le pongo video. Está en inglés, así que si no sabe inglés, de malas, estudie inglés. 3D printed community is officially underway thanks to this industrial-sized soft serve machine. I'm just kidding. You do not want to eat that. Meet the Vulcan 2. This 3D printer was made by a company called Icon. It weighs nearly 2 tons and can churn out an entire house in just 24 hours of print time. I wanted to learn more about this machine and what it could mean for the global housing crisis, so I spoke with Icon's co-founder and chief technology officer, Alex LaRue. What we've been able to do is create something that you just set up once on a foundation. You hook it up to our Magma system. This is our material delivery system that we've built in-house, and then you're off to the races. 3 people can operate the Magma and the Vulcan, so 3 people in total for both machines, and then you're printing a house. We saw the Vulcan 1 earlier this year in Austin, Texas, where it printed the world's first 3D printed home to be awarded a construction permit. The Vulcan 2 features some significant upgrades, including an app for tablet-based controls, more reliable, consistent, and speedy printing, as well as a secret concrete-based mix called Lavacrete. When you've seen concrete made and mixed, poured into a form, it's doing what it likes to do. It likes to just flow. What we are asking concrete to do is quite different. We're asking concrete to flow a little bit through a hose, but also stand up, right, once we've extruded it. And getting that to happen every single time is a massive technological challenge that we have so far addressed pretty dang well, but I think there's still some room for improvement. To prove the usefulness of this new technology and bring it to the people who need it the most, Icon partnered with a nonprofit dedicated to fighting global homelessness called New Story. Together, the companies began construction of the world's first 3D printed community in Mexico. So far, 2 houses have already been printed atop foundations, with finishing by workers from a local nonprofit called Echale. This Mexico project was about as difficult of a project as you can possibly imagine. It's a seismic zone. It's extremely remote. Power cuts out from time to time. There are safety concerns, in this part of Mexico. It's just not very safe sometimes. You put all that together and it's just like an enormous challenge, not just from a technology perspective, just operationally. Icon says they're planning to 3D print a total of 50 houses in Mexico with the Vulcan 2. The community is designed for people living on an average income of less than $3 a day, and residents are set to start moving into their new homes sometime next year. If you're like me, you might be wondering when you will be able to buy yourself a 3D printed home, and how much that might cost. But Icon isn't ready to release all that information quite yet. The big goal is downloading and printing a home
in 24 hours for half the cost, 50%. That's kind of the overarching goal here at Icon. We're not quite there yet, but we're making steady progress towards that goal. Beyond the obvious terrestrial need for more affordable housing, Icon is also one of a handful of companies currently in talks with NASA about potentially designing 3D printers to build structures on the Moon and Mars. Have you seen any emerging technology you'd like to see featured on What the Future? Entonces, ahí, por ejemplo, tienen el caso que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasó? Esa empresa que Icon, que fue la que generó esa máquina que imprime en 3D, dice, hombre, yo quiero hacer estas casas en 3D, quiero hacer estas casas y las quiero regalar a personas necesitadas. Van al Estado mexicano y el Estado mexicano dice, listo, yo tengo un terreno, hagan las casas ahí y a cada persona le damos una casa. Ya ahí en esa noticia ya dijeron que ya habían hecho 2 y que eran como 2.500 casas. Caso diferente es que el Estado no sea dueño, como en el caso que nos pone Edison, porque tenemos una finca que era de alguien, de un fulano, ¿sí? Que se murió y la casa y la finca se quedó ahí abandonada. Entonces el Estado no puede llegar a repartir lo que no es del Estado, ¿sí? ¿Qué él tocaría hacer? Que el Estado, por ejemplo, le expropie la casa de ese fulano y que luego después se la adjudique a las personas. Entonces la cuestión está con esto, hay que tener en cuenta una cosa. Usted solamente puede prescribir los bienes que sean privados, que sean de personas. Usted no puede prescribir, adquirir por prescripción bienes del Estado, punto número 1. Pero eso no quiere decir que usted no puede adquirir un bien que sea del Estado, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace cuando usted está en un bien del Estado? Usted le solicita al Estado que le adjudique ese bien. Y el Estado decide, ya si a ellos les da la gana, pues, adjudicarlo o no. Y ocurre con muchísima frecuencia con los casos, con los sitios donde hay, por ejemplo, viviendas de interés social. Entonces, ustedes han visto que el Estado regala 50.000 casas. Y uno dice, 50.000 casas. ¿Y dónde construyeron 50.000 y madres casas? ¿Qué es lo que pasó? El Estado empieza a coger terrenos que tiene del Estado y lo regala. Regala esos terrenos y después los parcela. Entonces saca pequeñas parcelas y se los da a la gente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Estado? Cogió un terreno grande y lo dividió y se lo dio a las personas. ¿Ya? El problema que nos pone Edison es que tenemos esa finca, pero la finca no está dividida y yo no puedo prescribir un pedacito. Sin embargo, lo que les dije, que se inventaron una nueva forma, se creó una nueva forma para hacer eso y para que esas personas necesitadas con esa clase de bienes que llevan en 1000 años poseyendo ese tipo de cosas, entonces puedan hacerse dueños. Y eso no pasa solo aquí, eso pasa en todo Colombia, hay propiedades de ese tipo, que son de personas que murieron o que la tienen abandonada hace mucho tiempo y que comunidades incluso se pusieron ahí y crearon barrios o hasta ciudades enteras, ¿ya? Entonces, se trata de que las personas se vuelvan propietarios. Por lo mismo que mencionábamos ahorita. Si usted se vuelve propietario, pues entonces usted accede a unos derechos especiales, la puedes arrendar y no tenés problemas, podés hipotecarla y entonces obtener créditos y y eso hace que mejore la economía. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando el bien es del Estado? Yo puedo solicitar que se me adjudique y decir, hey, venga, necesito que me adjudiquen este bien, miren que yo llevo pero el Estado es el que decide si se lo adjudica o no. Así usted lleve ahí 1000 años, el Estado es el que decide si le adjudica o no le adjudica. Única y exclusivamente voluntad del Estado. ¿Ya? En cambio, si el bien es de un particular, usted al cumplir el término de prescripción, venga a ver que eso viene para acá, ¿ya? El amigo de Edison, cuéntelo. Profe, entonces, ¿no sería más fácil que el Estado se hiciera dueño del terreno y después él porcionarlo? No, porque habría que hacer 2 procesos. Habría primero que expropiación, ¿sí? O sea, quitarle a la persona el bien, que es diferente a la expropiación o la extinción de dominio. La expropiación es un proceso de carácter civil en el cual el Estado se queda con un bien, pero retribuye algo a la persona si se le causa un perjuicio, ¿sí?
Y después de Profe, eso, la siguiente acción, que es la que vamos a ver ya, la que sigue, para que vayan apuntando de una vez, que es la acción divisoria. ¿Sí? ¿Qué es la acción divisoria? O sea, el Estado, una vez que se hace dueño, divide la propiedad materialmente, la reparte y entonces da a cada uno los cuadritos, las casitas diferentes. Entonces, en ese caso hay que hacer dos procesos, ¿sí? Para regalarle la casa a la gente. Y usted sabe cómo funciona el Estado aquí. Entonces dice, hombre, y yo voy a incurrir en ese gasto para regalarle casa a la gente. ¿Sí? Entonces, más bien, lo metieron por el otro lado, que si usted tiene la intención de quedarse con esa casa, pues usted es el que haga la fuercita y no el Estado. Digamos que es una forma de hacerlo. Sí, entre comillas, sí es más fácil que el Estado lo haga porque al fin y al cabo pues, es el Estado, ¿cierto? Estamos hablando de un ente multimillonario que tiene, ¿sí? Y el otro estamos hablando de una persona de bajos recursos. Pero pues así es como funcionan las cosas. Tomás. profe, entonces, ¿cuál es el nuevo tipo de prescripción que el Estado legisló para esos casos donde solamente es una pequeña porción de tierra de una propiedad? No, no es que sea un nuevo tipo de prescripción, sino una forma de hacerse dueño para tratar de solucionar esos problemas de vivienda. Entonces, en esa ley 1561 del 2012, se empezó a legislar acerca de cómo hacer propietarias a esas personas, porque vemos que es muchísimo mejor saltarnos el Código Civil, saltarnos una cantidad de normas y a esa gente volverla propietaria porque son gente de bajos recursos, porque la hacemos dueña de algo, porque eso hace que mejore la economía, a simplemente decirle a esa persona, no, usted no puede prescribir porque tiene que ser todo o nada, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, se crean estas nuevas normas, Ley 1561 del 2012, ¿ya? Pero eso requiere, pues, tiene unos requisitos especiales, o sea, no es tan olímpico, pues, no es tan olímpico el asunto de que hoy me metí a una finca y usted también, y usted también, y usted también, y entre todos, y entonces ya que nos la reparta. No es tan fácil, eso tiene unos requisitos. Pero digamos que la idea es esa, es tratar de que haya más propietarios en Colombia. Porque en la medida en que la persona sea propietaria de un bien, lo que te digo, eso te da acceso a créditos, te da acceso a algunos beneficios, la persona paga impuesto predial, la persona, sí, entonces eso hace que la economía mejore. ¿Ya? Entonces, hablemos de esta acción, de la otra que está muy relacionada con esta, que es la acción divisoria. ¿Qué es lo que usted pretende con una acción divisoria? Tener un bien y dividirlo, así como su nombre lo dice, materialmente, si es posible. Y si no es posible la división material, entonces que se venda en pública subasta y se reparta. Entonces, la acción divisoria se da cuando hay varias personas que son dueñas de una sola cosa. Alejandra y yo somos dueños de un apartamento, o de una finca, o de un carro, o de un caballo, o de lo que usted quiera, de un bien, somos dueños de un bien. Resulta que nadie está obligado a vivir en comunidad. Entonces, si Alejandra o yo ya no queremos seguir siendo copropietarios, podemos solicitar la división del bien. Entonces, aquí viene el asunto. Lo primero que se va a intentar es la división material del bien. Partirlo, mitad y mitad. O según el porcentaje, pues, porque puede que seamos copropietarios, pero en porcentajes diferentes. Partirlo materialmente. Pero la partición material depende de varias cosas. Número uno, que usted con la partición no vaya a dañar el bien. Entonces, si Alejandra y yo somos dueños de este pocillo y lo partimos, pues entonces este pocillo ya pierde sus facultades, ya no sirve para nada. Este medio pocillo aquí lo parto acá en la mitad y ya para qué sirve, ¿cierto? Entonces ya no tiene sentido. Entonces, si yo al partirlo, al hacer la división material, lo daño, lo deterioro, disminuyo su valor, no se puede. Punto número uno. Punto número dos, cuando es un bien inmueble, tengo que mirar que sí esté permitida la división. Y esa división depende del plan de ordenamiento territorial. Los municipios hacen plan de ordenamiento territorial donde dicen cuáles son las normas para los bienes que están dentro de esos municipios. Entonces, por ejemplo,
En un municipio se dice que un lote de terreno, lo mínimo que puede medir es X metros. No puede medir wow. menos que eso. ¿Sí? Yo les voy a dar un ejemplo de la vida real, algo que nos ocurrió a nosotros. En un proceso de simulación, estábamos peleando, y el cliente de nosotros recibe un lote en Llano Grande. Sí, en parte de pago se logró una conciliación y a él le pagan con un lote en Llano Grande de 16.000 metros cuadrados. Había una cancha de fútbol ahí, un lote, vea, así, espectacular, en la unidad Fisebad. Cuando usted va yendo así como por la Fe, que está el campo de golf y el club Fisebad detrás de una unidad de casas, que hágame el favor, porque uno entra a esa unidad y se siente como un miserable zapapastroso, porque es espectacular. Como de telenovela mexicana. Y ese lote así, vea. Una cancha de fútbol, o sea, espectacular, 16.000 metros. 16 metros son muchos metros. Entonces, cuando vimos el lote, nosotros dijimos, para parcelar esto y dividirlo para en 4, sacar 4 casas, esto va a valer un billetal el berraco. Preguntamos entonces en la oficina de catastro y nos dicen, un momentico, el plan de ordenamiento territorial dice que lo mínimo que se puede partir un bien son 10.000 metros. Y el lote tenía 16.000. O sea que yo ni siquiera lo puedo partir en 2. Para poderlo partir en 2 tendría que medir 20.000. ¿Por qué se llegó a ese número? Porque entonces lo que hace el municipio es que dice, bueno, ¿cuál es la destinación de estos lotes? ¿Sí? ¿Para qué es que van a servir estos lotes? Para la construcción de vivienda, para vivienda agrícola, vivienda urbana, para, ¿sí? Entonces, dependiendo de la destinación que tenga, entonces se dice, ¿cuánto es lo mínimo que una persona puede tener? Que sea productivo. Por ejemplo, si es para la producción agrícola, ¿cuánto es lo menos que se puede tener para tener una producción agrícola eficiente? Tanto. Eso es. No, para vivienda. Entonces se establece cuánto es el mínimo. Entonces, por ejemplo, los apartamentos tienen un mínimo. Ustedes no han visto películas y series y cosas que en Japón hay unos apartamentos así, chiquititicos. Aquí en Medellín no está permitido construir apartamentos que midan menos de X metros, no sé cuántos, 20, 30, 40, no sé cuántos son, ¿sí? Pero usted encuentra en Japón apartamentos del tamaño de esta pieza, donde está el baño, la cocina, la cama, todo aquí en este espacio, ¿sí? Y son carísimos. Pero lo que les digo, entonces, dame un segundito, entonces, la división depende de qué es lo que se ha fijado como el mínimo posible, ¿ya? Entonces, el Estado llega y dice, aquí en esta zona va a ser vivienda, van a ser fincas para producción agrícola. Y lo mínimo de terreno que se necesita para que una parcela sea productiva agrícolamente es X metros. Entonces, nada puede medir menos que eso. Entonces, si tenemos una finca, como la que nos decía Edison allá en Armenia, que es gigantesca, entonces sabemos que esa finca sí se puede partir. ¿En cuántos pedazos se puede partir? Bueno, ya ahí tenemos una circunstancia porque entonces tenemos que mirar el plan de ordenamiento territorial, cuál es el tamaño que le da a esos pedazos. ¿Sí? Profe, ahí Dígame, se puede Tomás. hacer un... Profe. Ahí se puede hacer un... Bueno. Que hable el compañero primero, tranquilo. No, que esa finca es tan grande que ahí se puede hacer un barrio, ¿no? Por ahí unos 4 o 5 barrios creo que pueden hacer ahí. Sí, yo he visto que a veces hay unas fincas, hermano, que uno no cree cuando le dicen a uno. Pero ¿y sabe por qué eso no lo reclaman? Porque yo creo que en el momento vale más los impuestos que debe ese terreno. Entonces, por eso no creo que los verdaderos dueños se arriesguen como a ir a reclamar el bien. Sí, puede ser, o que los mataron hace 1000 años, o se murieron. No, de ellos viejos, más, se sabe dónde viven. Ellos viven en Estados Unidos hace muchos años. Entonces a la gente ya no le interesa eso. Como que sí. Bueno. Tomás. Profe, yo le iba a decir eso, ya que usted tocó el tema de eso, de que hay un mínimo para construir y todo eso, y para definir que una zona está bien y que se puede hacer una propiedad de ese tamaño. Por ejemplo, yo en estos días, dado el caso, yo sigo una revista que se llama Vice, que tiene presencia, es una revista inglesa. Sí. Y tiene su versión en español, y estaban hablando de una cosa que se llaman pisos colmena, que es lo que usted habla de Japón. Que no sé si en Japón, no sé si la legislación japonesa y ese lugar permite esos pisos, pero estaban hablando era del caso de España, que en España, en los ambientes universitarios,
los universitarios no tienen el suficiente dinero para alquilar todo un piso o un apartamento de buen tamaño. Entonces alquilan habitaciones. Entonces, exacto, entonces había, en medio de esa crisis de vivienda, había emergido una empresa que se llama Colmena, me parece que es, en España, que comenzó a hacer pisos colmenas con un mínimo, eran como 5 metros cuadrados para una persona o dos. Pero con Y eso todas las cosas, cocina, baño, todo. cocina, pero eso no, y tenía zonas comunes. Por ejemplo, los baños creo que eran zonas comunes. Es decir, vivían como en una casa, como en un dúplex, pero varias personas. Sí. Tenían zonas comunes. Entonces estaban respondiendo haciendo una necesidad social. O sea, eso Sí. es muy interesante porque la compañía se da cuenta de esa situación y le da una respuesta a lo que la comunidad necesita. Entonces, Sí, ¿qué necesitaríamos, por ejemplo, para hacer eso aquí en Colombia? Necesitaríamos ver si aquí está permitido construir ese tipo de vivienda. pero tenían un pero, ese proyecto que en España eso es ilegal. No está legislado de esa manera. Entonces estaban hablando de que, no sé si era en Cataluña que estaban haciendo ese proyecto y salió a hablar el empresario que fue la mente detrás de la idea. Y dijo que era que estaban respondiendo a esa necesidad social de vivienda y todo, que eso ayuda hasta la economía de los universitarios. Pero entonces decía los del gobierno local que no, que eso no era debido porque en 5 metros cuadrados una persona no alcanza a desarrollar sus actividades, que era algo como inhumano. Era como meter hámsters en una jaula o ratas. Sí, entonces ya empiezan varios derechos en pugna y entonces hay que mirar cómo se resuelven. Por eso le digo aquí, entonces, por ejemplo, este apartamento donde yo estoy, mide 64 metros, ¿sí? Donde vivimos mi esposa y yo. Entonces, si mi esposa y yo somos los propietarios de esto y lo queremos dividir, nos separamos y entonces lo vamos a partir, entonces quedan apartamentos de 32 metros. No. La unidad permitirá que este apartamento se divida en dos. Entonces, como eso no va a pasar y eso no se permite, entonces cuando ocurren esas circunstancias, no puedo hacer división material. No me dejan hacer división material. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué? Se supone que nosotros no estamos obligados a vivir en comunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Porque la ley no me está permitiendo, ni las autoridades me están permitiendo dividirlo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Ah, no, entonces vea, cojamos el bien y vendámoslo, lo ponemos en pública subasta al mejor postor. Obviamente para eso hay que hacer un avalúo, establecer cuánto vale y toda la cosa. Se pone en pública subasta y lo que se reciba de esa subasta ya sí se reparte porque el bien, el dinero, sí se puede repartir en cuantas partes quiera, ¿sí? Se quiera hacer. Entonces, esa es una forma de hacer división. Ya no división material, sino división por venta. ¿Ya? Y aquí no tienen que estar de acuerdo con uno solo de los copropietarios, así sea el minoritario que no quiera, se puede obligar a la venta forzada. Obviamente, los copropietarios tienen derecho de preferencia. Entonces, si el copropietario quiere comprar la parte del otro, lo puede hacer. Y él tiene derecho de preferencia sobre terceros. Entonces, lo primero que se hace es ofrecer. ¿Quién de los dos quiere comprar la propiedad? O de los 3, o de los 4, de los que sean. Y entonces se hace una subasta entre ellos. Si ninguno tiene intención, nadie quiere comprarlo, entonces ahí sí pasamos al público, a terceros, a la subasta pública, ¿ya? Pero primero se prefiere a los comuneros, obviamente. ¿Cómo lo compro? Vamos a suponer que es este apartamento y este apartamento vale, por poner cualquier ejemplo, vale 100 millones. Entonces yo tengo 50, mi esposa tiene 50. Si yo me quiero quedar con el apartamento, ¿qué tendría que hacer? Poner otros 50 millones y ahí están los 100, ¿ya? Porque yo ya tengo los míos, faltaría el resto. Entonces, no solo se me da la ventaja de que no tengo que comprar todo, sino solamente el pedazo que me hace falta, sino que se me prefiere frente a terceros. ¿Qué pasa si los dos estamos interesados en hacer eso? Si mi esposa se quiere quedar con él y yo me quiero quedar con él, ¿qué hacemos en ese evento? Una subasta, es decir, ¿cuál de los dos da más? ¿Ya? Entonces ella da 60 y yo en cambio no subo de 50, entonces se le van a ella. Y después cogemos los 60 millones y los repartimos. ¿Listo? Pues los 60 no, en este caso serían los 100, porque ella tiene los 50 de ella más los otros 60 para juntar el 100% del valor, ¿ya? Entonces, ¿en cuánto lo vendimos? En 110 millones. De esos 110 millones a mí me tocan 55 millones. Entonces me dan a mí mis 55 y ya me voy contento. Entonces, ¿cómo funciona la división? Lo que yo trato es que cada uno de los comuneros quede con su parte, con el pedazo que le toca, ¿ya? Si lo puedo hacer materialmente, para usted este pedazo, para usted este pedazo, muy bien, como partiendo una arepa. ¡Pam! Mire, tenga.
Si no se puede hacer esa división material, entonces se hace la división por venta, en la cual hacemos la venta en pública subasta y el producido de la venta se reparte entre todos los comuneros. ¿Ya? Edison. Profe, estaba leyendo yo, pues la ley que usted me dijo, y acá me hablan es por el valor catastral y que si no es, se puede, pues si no tiene un valor catastral, que sea de 250 salarios mínimos legales vigentes, que no puede ser superior a ese precio para poder realizar la división de cada, o sea, la porción de cada terreno. ¿Sí me hago entender? Pero ahí habría que mirar si es la porción específica de la persona o la porción total. Yo creo que es la porción de Eso la lo dice persona que quiere el que se le artículo sale. 4, eso, la porción de cada persona, o sea, para No puede ponerlo ser superior a porción, 250. no puede ser superior a 250 salarios mínimos legales vigentes. Pero predial. Acuérdense que siempre hay dos valores, el valor predial y el valor comercial. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Mirar cuál es el valor predial de la propiedad. Y si no tiene, pues entonces hacer que el Estado le haga el avalúo para establecer el valor predial de la propiedad. O que se haga el avalúo predial de del pedacito, pues, ¿ya? Eso lo haría quien, Y ya profe, se le establece. un perito. Sí, un perito que contrataría catastro en el caso de para hacer el valor predial. O si las personas lo van a hacer porque el Estado no lo quiere hacer, no quiere incurrir en ese gasto, pues entonces lo paga la persona interesada, ¿ya? La persona interesada en que se parte. ¿Ya? Lo ideal sería que lo haga el Estado para que de una vez establezca cuál es el predial y de una vez cobren el predial a la persona que lo vaya a recibir. ¿Sí? Pero más o menos así funciona. Acuérdense que esto es como de interés social, por eso tienen esos valores poquitos. Pero entonces, menor que eso no te van a dividir. No, menos que eso no. Entonces ahí volvemos otra vez al mismo problema. ¿Y qué pasa si ta? Sí, entonces se ha tratado de resolver, no se ha dado respuesta a todo. Se podría hacer de la siguiente forma. Si yo tengo un vecino que también tiene una posesión así pequeña, podemos juntar la posesión para que nos dé lo que nos dicta la ley, ¿o no? Sí, pero entonces ustedes ya los dos quedan de comuneros y entonces ¿qué pasa si usted se aburre con el vecino? Porque es que el vecino era hincha del Medellín, No, porque es hincha que... del Nacional. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo soy hincha del Nacional. No, porque No, ya estoy después poniendo de el que ya tengan ya después de que tengan los papeles, pues de que ya sean dueños, ya lo pueden vender. No, Ahí sí lo pueden por hacer eso. legalmente y Pero dividirlo entonces entre los volvemos al dos. mismo, exactamente, entonces volvemos al ejemplo. Entonces las dos personas se pelean ahí en una final Medellín Nacional y se pelearon y se agarraron ahí a machete. Y entonces, ¿qué pasa? En ese caso, ¿qué ocurre? La persona, ¿qué es lo que le toca hacer cuando dice, no, yo ya no quiero tener nada más que ver con mi vecino? Le toca iniciar el proceso divisorio, ¿ya? Si no se puede partir materialmente, seguramente porque la propiedad es muy pequeña, entonces, ¿qué es lo que se hace? Venta en pública subasta y lo que les estoy diciendo, ¿sí? Ese sería una forma de solución sería esa. Tomás. Señor. ¿Me iba a preguntar algo? No, profe, ya. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, así funciona el proceso divisorio, en el cual cogemos un bien y lo dividimos entre sus propietarios, ¿ya? Entre los propietarios. Para hacer el proceso divisorio hay que ser propietario, ¿listo? Y se hace la división material, en caso tal de que podamos partir las cosas, y entonces cada pedacito para cada uno, o la división por venta, en el caso de que no se pueda hacer la división material, Dios. ¿Listo? Muy bien, pasemos a otra acción. La acción, muy fácil, la acción ejecutiva, ya para ir... no, todavía tenemos tiempo, pensé que ya estamos sobre la hora. La acción ejecutiva. ¿Cómo funciona la acción ejecutiva? La acción ejecutiva se da para cobrar obligaciones que consten en un título ejecutivo. Para cobrar una obligación, recuerden que las obligaciones pueden ser de dar, como dar dinero, dar un bien, de hacer, como cuando se contrata a un abogado para que lleve un proceso, es una obligación de hacer, o obligaciones de no hacer, como por ejemplo cuando se firma un contrato de confidencialidad. Usted no puede divulgar esto. Entonces ahí tenemos obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. ¿Listo?
Esas obligaciones tienen que constar en un título ejecutivo. ¿Qué es eso? Un título ejecutivo es un documento en el cual hay una obligación clara, es decir, que se sabe quién le debe a quién. Eso es claro. ¿Qué es lo que se debe? ¿Cuándo lo debe? ¿Cómo lo debe? Porque si yo digo, hey, vos me debes aquello, ¿quién es vos? ¿Qué es aquello? ¿Cuándo hay que pagarlo? ¿Cómo se paga? ¿En efectivo, en especie, todo de contado, por cuotas? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, una obligación clara es cuando se dice Daniel Lopera Díaz, identificado con cédula, le debe a Jennifer Paola Susergia, cédula, la suma de 100 millones de pesos moneda legal colombiana, los cuales serán pagaderos el día tal, con un interés de tal, en efectivo, en la cuenta tal. ¿Sí? Eso es claridad. ¿Quién le debe a quién? ¿Qué es lo que le debe? Que sea claro, que sea expreso, o sea, que lo diga en el papel. No puede estar implícito, tiene que estar expreso. Ahí tiene que decir específicamente todo. No puede ser implícito. Y tercero, que sea exigible. Es decir, que si se le dio un término para pagar o para cumplir con la obligación, ya ese término haya cumplido y la persona esté en mora de cumplir. Entonces tenemos 3 requisitos para que algo sea un título ejecutivo. Que tenga una obligación que sea clara, expresa y exigible. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un documento que tiene una obligación de este tipo, ¿como cuáles documentos? Los títulos valores, las letras, los cheques, los pagarés, algunos contratos, las sentencias, que contienen una obligación clara, expresa y exigible. ¿Cómo cobro yo esa plata? Entonces, lo que yo hago es iniciar esta acción y en esta acción lo que le digo al juez es, señor juez, esta persona me debe, mire aquí la prueba, presentando el título ejecutivo, por favor, dele la orden de pagar o de cumplir. Y si no cumple, remate los bienes de su patrimonio, lo que tenga. Si no tiene patrimonio, le pueden embargar el salario, por ejemplo, quedarme con una parte del salario. ¿Listo? Entonces, esto es la forma en la que usted cobra a la fuerza las deudas. Con la acción ejecutiva es la forma que se hace para cobrar a la fuerza una deuda. Profe, en ¿Qué ese pasa? caso, Dame un segundito. ¿Qué pasa si la persona no tiene bienes? Pues no le puede embargar nada. ¿Qué pasa si la persona no tiene salario? No le puede embargar el salario. ¿Qué pasa si la persona es un indigente? No tiene nada. ¿Le embargo el costal? No, nada. Eso se llaman sentencias para enmarcar. ¿Ya? Si la persona no tiene en qué caerse muerto, yo no puedo cobrar. La acción ejecutiva implica que la persona tenga un bien o al menos salario con el cual responder. Si la persona no tiene nada, ni pierda el tiempo, porque la sentencia sí sale. Sí, se le embargan los bienes. ¿Cuáles? Se le embarga el salario. ¿Cuál? ¿Sí? Entonces, esto solamente aplica si la persona tiene con qué responder. ¿Listo? Jennifer. profe, iba a decir pues justamente lo que estabas como explicando, que eso pasa mucho en los procesos ejecutivos de alimentación. Y muchas veces los mismos papás renuncian a un trabajo por no cumplir con Por esta no pagar. obligación. Sí, sí. Y en ese caso, ¿qué se puede hacer? Nada. Nada, jodidos, 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 jodidos. ¿Sí? Profe, Porque en civil las deudas no dan cárcel. ¿Sí? profe, Es más, con los alimentos, ¿qué ocurre? Ya le doy la palabra a Tomás y a Edison. Es más, y a Juan José creo que también. Es más, sí, con los señor. alimentos ocurre lo siguiente. Si usted debe y no paga, eso puede constituir un delito. Pero cuando usted no tiene cómo pagar, usted se puede exonerar de la obligación alimentaria. Porque la obligación alimentaria, que también la vamos a ver más adelante, no se preocupe, depende de que usted tenga con qué pagar. Si usted no tiene con qué, no hay que pagar. Y no me haga preguntas de alimentos, que lo vemos más adelante. Relájese. Lo vemos más adelante y lo puedo explicar muy bien. Entonces, Tomás. Profe, yo no levanté la mano, pero Bueno. gracias por darme la palabra. Edison.
No, todo bien, ya con eso me callo. Ah, listo. Juan José. A mí también, porque yo le iba a preguntar algo y alimentos también. Ah, bueno, sí, es que uno toca un tema y... No, calma. Ay, es que vamos para allá, vamos con calma. ¿Sí? Y a mí no me gusta hacer como algunos profesores que empiezan a tratar acá y entonces se vuelve una mezcolanza y entonces usted no sabe de qué estábamos hablando porque se toca aquí, se toca allí, se toca acá. Entonces yo voy llevando en orden las acciones civiles y luego enseguida nos metemos con las de familia y ahí le voy a explicar todo eso y hasta más y me va a hacer preguntas hasta la hartanza porque ese tema siempre genera preguntas, pero téngalas ahí relajado que no hay problema. Se le van a responder, pero no ya, más adelante, la próxima clase. Muy bien, entonces la acción ejecutiva es para cobrar, ¿ya? Para cobrar obligaciones que se deben en título ejecutivo. Si la obligación no está en un título ejecutivo, no la puedo cobrar, ¿sí? Ah, es que él me dijo, no. Tengo que tener el título, el documento donde conste claro, expreso y exigiblemente la deuda. Si es que él me dijo, es que él quedó conmigo que, por ejemplo, las apuestas que uno hace. Entonces yo le digo a Edison, con que vos sos muy hincha del Millonario, listo, hoy 500 lucas a que ahorita los goleamos. Me dicen, Sapelle, equipo nacional, Sapelle, qué hombre, en que vamos a 1 millón. Y yo le digo, listo, tranqui. Listo, gane él o gano yo. ¿Cómo cobro esa deuda? Yo soy hincha del Verde. Ahorita estás diciendo que no, entonces ya le tocó ser hincha de Millonarios y de malas. Y entonces, ¿cómo cobra este man la plata o cómo cobro yo la plata? ¿Eso en qué quedó? Era un pacto ahí. Diferente es que yo le firme una letra de cambio donde dice que yo le debo 1 millón o 2 o 3 o lo que sea con un interés de tanto que se lo voy a pagar tanto, tal día, de tal forma. Y él sí tiene cómo demandar. Entonces, ¿qué pasa con las deudas que no están soportadas en título valor? Yo tengo que demandar en un proceso para eso, para que la deuda quede soportada en título valor. ¿En qué clase de proceso? Un proceso declarativo, como lo que ocurre con los procesos de responsabilidad civil extracontractual. Llega Edward y va manejando borracho y me choca mi carrito. Nuevecito, acabadito de sacar del concesionario. Edward fue el que ocasionó el accidente por negligencia. Él tiene que responder. Pero yo no puedo ir, haga el favor y embarguenle todos los bienes a Edward que me va. No, porque tú le dices, sí, ¿y cuánto es lo que se debe? ¿Y en dónde dice que Edward debe eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? La acción indemnizatoria para que en la sentencia se me diga, Edward es el responsable del accidente y tiene que pagar la suma de 1 millón, 2, 3, lo que sea, ¿sí? Entonces, en el proceso de la indemnización se dice, él tiene que pagarle a Daniel tanto. Esa sentencia constituye el título ejecutivo. Entonces, los procesos de responsabilidad civil son muy malucos por eso, porque yo tengo que hacer 2 procesos. El primero es para que se establezca el título y se diga que él me debe tanto, que lo tiene que pagar tal día, ¿sí? De tal forma. Pero yo con eso todavía no tengo nada. ¿Cómo obligo yo al pago? Con el ejecutivo. Entonces tengo que hacer el proceso primero. Cuando ya tenga la sentencia que constituye el título ejecutivo, me voy y ahí sí demando en el proceso ejecutivo, en el cual solicito el cobro mediante el embargo de los bienes o del salario o de lo que sea. ¿Ya? Tomás. Profe, entonces hoy hemos tocado cuántas acciones, que me enredé un poquito. Acción oblicua, acción la oblicua y acción ejecutiva. Y la divisoria también. Y la ejecutiva no, de esa que está hablando. Sí, o sea, oblicua, divisoria. Sí. Ejecutiva, van 3. Sí. Ahí vamos. Sí, ya ahí vamos. Pero entonces usted dice que uno cobra con cuál título es, ¿cómo se llama el título? Título ejecutivo. Título ejecutivo, ¿sí? O sea, el documento que contiene la obligación clara, expresa y exigible, ¿ya? Porque, ¿qué pasa si el documento dice, Daniel le tendrá que pagar a Tomás la suma de 100 millones el 1 de enero del 2021? ¿Usted me puede cobrar ya? No, porque es el 1 de enero del 2021, o sea que todavía no es exigible. Entonces, por eso tiene que ser clara, que se sepa qué es lo que se debe, quién le debe, cómo lo debe, cuándo lo debe.
que sea exigible, es decir, que ya se haya cumplido el término que se dio para pagar y que no se haya cumplido. ¿Ya? Entonces, el requisito que tienen los procesos ejecutivos, la acción ejecutiva, el requisito es que usted tenga de antemano el título, el documento donde está la obligación. Si usted no lo tiene, entonces le toca primero demandar en otro proceso para constituir el título y ahí sí, ya así después podrá demandar. Dígame. Profe, querías poner un caso que me tocó ver en la universidad. Un joven que a leguas se veía que era menor de edad, se puso a molestar con la bicicleta y estaba ahí pues con otros compañeros y golpeó un carro y lo hundió. Por ser menor de edad, los papás responden. Y si los papás no tienen con qué responder, ¿qué pasa? Nada. Ahí, ¿qué pasa, Lola? Lo lamento mucho, pero se perdió la platica, porque ¿qué más vamos a hacer? Es decir, ¿por qué responden los papás? Porque los papás tienen una condición que se llama que son los garantes de los hijos. ¿Cómo así que los garantes? Ellos garantizan cualquier daño que haga el hijo. Si los padres no tienen con qué responder, entonces, ¿cómo cobro yo la obligación? En la antigua Roma, ¿qué se podía hacer? Usted podía dar el hijo en esclavitud durante X tiempo, ¿sí? Para pagar la deuda, por ejemplo. Se podían cobrar con sangre, entonces yo iba y lo mataba o lo hería o no sé qué, o usted tenía que trabajar para mí. En Colombia hay varias formas de pagar. La primera pues, es el pago, ¿sí? Con dinero. Otra es la dación en pago, que yo puedo dar bienes para pagar la deuda. La otra es el pago en especie. Yo puedo realizar un trabajo, realizar alguna actividad, ¿sí? Como por ejemplo, usted me contrata como abogado, yo le cobro a usted 100 millones de pesos. Y usted me dice, doctor, pues yo no tengo los 100 millones, pero yo soy ingeniera. Yo le voy a construir su casa. Entonces yo digo, ok, listo. Entonces usted cambiamos la obligación por esa que usted ya no me va a dar dinero, sino que me va a construir la casa. O también puede darse una que es muy extraña, pero está en el código, que se llama cuando uno entrega un bien de uno para que la persona se usufructúe. ¿Cómo es que se llama eso? No me acuerdo cómo se llama el fenómeno. El fenómeno es este. Yo tengo una finca bananera, ¿sí? Yo le entrego la finca a usted, pero no para que usted sea dueño de la finca, no. Sino para que usted la usufructúe, para que usted la ponga a producir y del producido usted se pague la deuda. Anticresis se llama ese contrato, un contrato de anticresis. Yo le doy un bien mío, se lo cedo, usted pone a producir ese bien y del producido del bien usted se paga la deuda. ¿Ya? Eso se llama anticresis. Y cuando se termine de pagar la deuda, me devuelve el bien. Se llama anticresis. Más raro que hasta ahí. Pero digamos que son formas de pagar. Entonces, ¿qué ocurre? Si no hay ninguna de esas, la persona puede entonces solicitar ejecutivamente el cobro. Si no le pagaron, no le dieron en pago, no hicieron nada, ejecuta. Y cuando ejecuta, lo que usted hace es coger los bienes de la persona, cualquier bien que la persona tenga, y se puede quedar usted con él o puede hacer que lo vendan en pública subasta y usted quedarse con el producido de ese bien. Pero si la persona no tiene nada, ya, ahí murió el proceso, ¿ya? Y si solo tiene una casa y se relaciona con el mínimo vital, nada, entonces no se la puedo quitar, ¿sí? No es que se relacione con el mínimo vital, Joel, sino que para las propiedades existen unas protecciones como es la afectación a vivienda familiar y el patrimonio de familia inembargable, donde dice que la casa de la familia no puede ser embargada porque es la casa de la familia, entonces hay más derechos involucrados. Entonces yo voy a embargar y veo que la casa tal, pero la casa está afectada, no puedo cobrar sobre esa casa, tendría que cobrar sobre otro bien. No hay ningún otro bien. Jodido, no puedo cobrar. Por esa razón es que los bancos, cuando van a prestar o cuando usted va a alquilar una casa, joden tanto y piden tantos requisitos. Por eso es que dicen, pero tiene que tener un codeudor que tenga propiedad raíz o que se gane más del doble de no sé qué. Porque ¿qué es lo que está tratando de hacer el banco? De que la persona que debe pueda garantizar el pago.
de que no vayan después a demandarlo y ¡parar! No hay nada. ¿Sí? ¿Quién más tiene alguna duda para ir terminando por hoy? Profe, yo una que no tiene que ver con la clase. ¿Usted no tiene de pronto definido o no sabe cuándo es el final de esta materia? Exactamente, exacto, el día exacto, no lo sé, pero creo que es el 11 de junio. Pero para la Listo, próxima profe. clase le tengo la información, ¿listo? Listo, profe, gracias. Profe, yo tengo la lista de los finales y según lo que pasaron es el 10 de junio. Ah, no, Ok. 12 de junio a las 4. 12. Listo, el 12 entonces. Ahí está la respuesta, mi querido Tomás, 12 de junio. Listo, profe, gracias. Gracias, Sara. Bueno, nos vemos, muchachos. Se cuidan. Chao.